Yo creo que algo de lo que deberíamos hablar es de todo lo relacionado con la calidad del periodismo, porque creo que en eso no estamos del todo de acuerdo. Pues puede ser. Yo mantengo que la calidad es una de las cosas que en los últimos años, y especialmente en España, aunque es algo a nivel global, ha bajado mucho en el periodismo, por una cuestión fundamental, y es porque se entiende el periodismo más como una mercancía que como de verdad una información que hay que dar a los ciudadanos para crear una opinión pública, ¿no? Y eso lo podemos demostrar con ejemplos. Yo me imagino que tú, para decir que hay calidad, claro, me pondrás los tuyos, pero no, hay ejemplos. pero solo por una cosa, Aurora, y si quieres empieza ahora con los datos, porque yo creo que también muchas veces en periodismo estamos jugando con demasiados lugares comunes. Y yo creo que en concreto decir que hay menos calidad periodística a día de hoy es literalmente una falacia. No porque no hubiera calidad antes y ahora, naturalmente que hay muchos productos que se están precarizando, pero también están emergiendo nuevos proyectos de indudable calidad. Y también creo que hay, digamos que en estas nuevas relaciones de la comunicación que estamos viviendo, hay nuevas maneras de entender la información que también dan mayor calidad. Si quieres, lo aportamos con datos. Yo te podría aportar datos de nuevos proyectos que me parecen muy interesantes y están aportando calidad. Y como te digo, creo que hay mucho de lugar común en lo que estamos hablando sobre la pérdida de calidad. Yo, por ejemplo, si vamos a ver datos y a ver casos concretos, todo lo que está ocurriendo con la publicidad encubierta es una manera de rebajar los estándares de calidad. En eso estoy de acuerdo contigo. A publicidad encubierta que hacen los medios de comunicación de marcas de los anunciantes, pero también de las propias marcas internas. O de las propias promociones. También. Vamos a distinguir entre las promociones y esa publicidad encubierta. Lo de la publicidad encubierta no puedo más que darte la razón. Y no solo eso, sino que creo que también estamos ahora mismo cayendo en una tentación terrible en general en los medios de comunicación, que es el alquiler de espacios informativos. No hay quien quiera prácticamente comprar una página de una manera tradicional. La gente quiere en un momento dado influir. Pero para eso también están las empresas periodísticas, para intentar poner barreras. Es decir, que no es un peligro nuevo, o es que en los años 90 o en los años 80 no había ese tipo de peligros. Yo creo que sí había. Yo llevo 23 años en la profesión y yo desde que comencé he visto esos peligros, he visto esos intereses. ¿Que ahora puede haber menos barreras porque la situación es muy complicada? Sí, eso es verdad. Pero creo que también hay barreras y, como te digo, también hay gente que sabe traspasar esas barreras y hacer las cosas bien. Como te digo, yo veo muchos periódicos y cuando me dicen lo de la calidad digo, ¿qué es la calidad? Pues yo veo buenos artículos de opinión, veo buenos reportajes. Yo siempre lo pongo en comparación con una cosa que me dijeron cuando comencé. Debería haber más reportajes humanos. ¿No hay reportajes humanos? Debería haber más análisis en profundidad. ¿De verdad que no hay análisis en profundidad? Debería haber más opinión cualificada. Yo os reto a que cualquier día vayáis al kiosco y veáis análisis en profundidad, y en la mayoría de los periódicos algunas piezas lo son. Otra cosa es que la gran mayoría sean mediocres. Pero, Juan Carlos, si tuviéramos que pesar, si pudiéramos pesar... ¿El periodismo se pesa? Si pudiéramos pesar, déjame que utilice la metáfora para que se vea de una manera gráfica. Si se pudiera pesar, lo que es la información, el análisis, tendría un peso muy pequeño frente a todo lo que es el entretenimiento, la banalización, claro que sí. Lo que yo llamo fuegos artificiales o decoración que rodea la información. Y eso es otra forma, y yo creo que aquí podríamos enlazar también con el desprestigio del periodismo, eso es otra forma que están haciendo las empresas para vender más, porque es lo que les interesa, vender un producto rápido, casi de usar y fast tirar. food, ¿no? Sí, efectivamente, y muchas veces a costa de lo que es la propia profesión periodística. Es decir, cuando yo digo que hay un periodismo de menor calidad, no estoy cargando las tintas contra el periodista. Yo creo que, lo he dicho en otras ocasiones, el periodista hace lo que puede, y creo que cualquier periodista te dirá que lo que quiere cumplir es una función pública, pero se ve muy presionado por la empresa periodística, que le interesa vender un producto fácil de consumir, y eso está haciendo que las páginas de los periódicos, que las programaciones de televisión estén muy cargadas de entretenimiento. Bueno, pero mira, por ejemplo, ¿por qué no vamos distinguiendo? Es que yo creo que cuando jugamos a lugares comunes también caemos en la generalización. De momento ya hay más mezclado la televisión con la prensa escrita, las páginas de los periódicos con los productos de televisión. Yo te querría distinguir entre la sociedad de la información y la sociedad del espectáculo y el entretenimiento. ¿O es que tiene que ver un programa de entretenimiento de prime time lo mismo que
una tribuna de opinión en un periódico generalista. Es que tiene que ver lo que tenga que hacer un programa magazine de entretenimiento radiofónico que dura 6 horas con lo que tiene que hacer, por ejemplo, una revista de opinión. No, lo que te digo es que hay que evitar la generalización. Hoy día, y sigo insistiendo en esa idea, os reto a cualquiera que vayamos a un kiosco un domingo cualquiera. Yo estoy convencido que sacaremos publicaciones muy interesantes, artículos interesantísimos, y no olvidemos también una cosa, y ahí sí creo que podemos estar de acuerdo. El periodismo se ha convertido en una especie de hipermercado de la información, donde uno va a un lineal en el que hay cientos y cientos de productos. Seguramente una de las labores principales del periodista hoy en día es saber jerarquizar, saber buscar lo que es correcto, lo que tiene calidad, y nadie niega las dificultades, los obstáculos, las presiones. Lo que yo digo es que eso no es nuevo, que desde que comencé las presiones existen. ¿Por qué? Porque vivimos en la vida real. Yo no puedo ahora jugar a un mundo de yuppie en el que existe la verdad contra la mentira y son visiones maniqueas. La realidad es la que es, y en la realidad existen presiones, dificultades, malos sueños y pesadillas, y en el periodismo también. Hay que luchar contra eso, con las herramientas que dignifican la profesión, pero no quiero seguir cayendo, como te decía, en ese tipo de lugares comunes, porque también veo elementos muy positivos en nuestra profesión. Sí, vamos, lo que tú dices que siempre ha ocurrido es así, pero yo creo que como ha pasado en otros... Y aparte una cosa, Aurora, ¿por qué hablas siempre de las empresas? ¿Qué es las empresas? Bueno, las empresas quieren que le pongamos nombre, sí, ponemos ¿por qué grupos no? de comunicación. Claro, podemos pero hablar... ¿por qué te lo digo? Porque cuando se habla de las empresas volvemos a la visión maniquea. Las empresas, los periodistas, todos formamos parte de una organización y la organización forma parte de un ecosistema. Que en este ecosistema que está cambiando de una manera radical, está cambiando también el papel de las empresas, el de los periodistas que cada vez quedan o quedamos menos, que esa es otra cosa que tendríamos que hablar. Pues claro que sí, pero no me gustan esas visiones maniqueas de un lado las empresas, del otro los periodistas. Al final, cuidado con acartonar el discurso. Yo creo que no es una visión maniquea, creo que efectivamente estamos dentro de una corporación, de una empresa, de una compañía, de un grupo de comunicación, claro. Y ahí ocurren cosas. Claro, sí, te digo que sí. Y presiones sobre el periodista que siempre han ocurrido, efectivamente, pero que en la actualidad se han agudizado muchísimo, igual que ha pasado en otros ámbitos de sí, se han agudizado. No, eso no te lo puedo negar, todo lo contrario. Claro esas que sí. consecuencias y esas presiones y esos intereses. Claro. Quizá ¿Y sabes lo que lo da? por... La precariedad. Pero también, sobre todo, porque estamos en un cambio de modelo de negocio. Eso es fundamental. Yo creo que es más que un cambio de modelo de negocio. Si queréis lo hablamos. A mí me lo parece. ¿O no te parece que esto es un cambio de época? Totalmente, claro. Y en eso el periodista está sufriendo también las consecuencias. Muchísimo. O sea, yo estaba leyendo hace poco todo lo que se refiere al ciberactivismo, ¿no? Y eso se conecta a veces con el tema del periodismo ciudadano y a mí me parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a ocurrir con los que hemos sido los intermediarios entre la sociedad y el poder político, que hemos sido los periodistas. Ahí, si quieres, Aurora, entramos ya en el terreno mucho más teórico. Tú dices, no sabemos qué serán los periodistas. Claro, es que hay una crisis de la mediación, hay una crisis de la credibilidad. Tu propio discurso al principio ha sido de un cierto cuestionamiento de todas las empresas periodísticas. Y ahora, si quieres, hablamos de esto. ¿A ti no te parece que de verdad lo que hay es una crisis de producto? Es decir, que el ciudadano no está aceptando el producto tal y como se lo están dando ahora. Cuando hablas de los periódicos, yo es que creo que, por ejemplo, lo que hay es una crisis de producto. Muchas personas están rechazando el producto periodístico, sea el que sea, tenga o no la calidad. Es decir, yo rechazo a los que rechazan de plano los productos periodísticos porque sí. Es decir, no, es que yo no quiero los periódicos. ¿Pero tú has leído los periódicos? O yo no quiero tal televisión. ¿Has visto todo lo que emiten? Es decir, yo creo que ahora mismo lo que estamos ante una crisis de producto. Y ahí ya está de la intermediación y de la manera de relacionarnos, de comunicar, de informar, etcétera. Claro, pero tendremos que preguntarnos por qué hay ese rechazo. O sea, no creo que haya caído del cielo, que la gente no se fíe del periodismo. Cuando han surgido todos los movimientos ciudadanos que hemos conocido en los últimos meses, una de las cosas que hablaban, que se veían los eslóganes de la gente, aparte del de no nos representan por los políticos... No, pero nos incluyen también nos incluían a buena parte de la profesión periodística, claro, evidentemente. Diciendo que tampoco se sentían representados. Efectivamente. Debe ser por algo, y en esto, seguro. y no caigo en el maniqueísmo, como tú dices, tiene mucho que ver las servidumbres que el periodismo tiene respecto al poder político y respecto al poder económico, y eso son las empresas.
Otra vez con las empresas. Si es que me parece muy bien, pero te digo que me parece que es un discurso un poco carpetobetónico. Es decir, las empresas, los poderes económicos, los financieros, los políticos. Claro que sí, Aurora, claro que sí. Si quieres te pongo ejemplos. Pon los ejemplos que tú quieras. Lo que te digo es que lo que hay que, en este caso, es tener mayor fuerza, mayor capacidad de resistencia a la presión, porque así funcionan las reglas del juego periodístico. Un periodista vive en la sociedad y la sociedad tiene presiones, o los ciudadanos no tienen presiones en su vida diaria. Claro que las tienen. Lo que tiene que ser una ciudadanía cada vez más fuerte, más participativa, más activa y que sepa resistir cualquier tipo de presión. Los periódicos y en general la prensa estamos pasando un mal momento y yo ahí coincido contigo. Es decir, tienen menos capacidad para resistir a las presiones y se está viendo en el día a día. Lo que te digo es que no creo que haya que jugar con esas aficiones de las empresas, los periodistas, los ciudadanos. Todos al final formamos parte también de una sociedad, vivimos en convivencia y todos sufrimos esos mismos problemas. Los periodistas al final tienen los mismos problemas que tiene un fontanero que tiene que ir a arreglar un problema y resulta que no puede poner una factura. Es decir, sí, ahí hay algo que también ocurre en la profesión, o sea, somos periodistas con esa función pública, pero somos trabajadores también. Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar el equilibrio. Y ahí yo creo que es difícil encontrarlo precisamente por la estructura en la que estamos, porque, como tú decías, la ciudadanía no se fía y quizá por eso está lanzando sus propias formas de actuación. O sea, todo lo que es hoy en día Internet a través de Twitter, a través de Facebook, a través de todas las redes sociales, está haciendo que el propio receptor se esté convirtiendo ahora en emisor. A mí me asusta porque es un emisor sin filtros, pero por otro lado lo comprendo porque creo que está demandando aquello que quizá desde el periodismo no se le da, no se le ofrece con el tema de la calidad. Hombre, yo en parte estoy de acuerdo contigo y en parte no tanto. Te digo porque cuando decimos la ciudadanía no se fía, vamos a ir con datos. ¿Cuántos ejemplares de periódicos, vamos a ponerle las comillas, tradicionales se venden a diario en España? No lo sé, pues no recuerdo ahora mismo, pero seguramente más de 1 millón de ejemplares diarios. 1,5 millones, 2 millones, con audiencias, incluyendo Internet, de 2 dígitos. Es decir, perfectamente estamos hablando de más de 20 millones de usuarios únicos de los periódicos tradicionales. ¿Significa que, por tanto, que la mayor parte de la ciudadanía no se fía de esos medios tradicionales? ¿Por qué entonces se consume tanta información de medios tradicionales? ¿Por qué se sigue tanto a las marcas? Eso de una parte. De la otra, y ahí coincido contigo, hay una crisis de la mediación, pero a mí me parece que las redes sociales también tienen un componente democratizador asombroso, extraordinario, y del que participo, y me parece fantástico, muy saludable, y además hay algo que creo que también coincidiremos, Aurora. Por primera vez también los periodistas somos escrutados, somos analizados. Cualquiera puede comentar lo que hacemos y puede criticarnos, puede decir, oiga, ustedes están vendidos a esto o francamente lo que están haciendo está fatal. A mí me parece muy saludable que seamos objeto de la crítica. Sí, ¿te parece? Porque una de las cuestiones que no estamos hablando, de las que no estamos hablando, y a mí me interesaría mucho desde el punto de vista de los profesionales, la implicación de la facultad con la profesión. O sea, porque nosotros estamos en un momento, precisamente por todo lo que está ocurriendo, todos estos problemas de los que hemos estado hablando, estamos en un momento desde la universidad muy preocupados por lo que está pasando y queremos cada vez implicarnos más con la profesión. No sé cómo se percibe desde el punto de vista profesional el papel de las facultades de comunicación, el papel de la formación. Yo tengo dudas al respecto. Lo primero de todo porque creo que tener un discurso lineal primero, yo no soy quien para decir desde los periódicos cómo se ve a las universidades. Doy aquí mi opinión personal. Creo que en ocasiones la universidad, por la experiencia que he tenido en los últimos años, puede haber estado bastante alejada de lo que era la vida real en el periodismo. Pero también es verdad que de un tiempo a esta parte sí observo una mayor atención, mayor interés por parte de la comunidad universitaria en acercarse a ese mundo, y también estoy observando un mayor compromiso con la situación de crisis que está viviendo la profesión, y me parece también especialmente saludable y responsable por parte de la comunidad universitaria, que lo que está haciendo es preparar
a las nuevas generaciones. Y entiendo también la preocupación que tienen que tener cuando, por ejemplo, en los últimos 4 años, más de 8.000 periodistas han perdido su puesto de trabajo. Yo entiendo la preocupación que puede haber desde la comunidad universitaria e interpreto que es fundamental que todos estemos unidos a la hora de generar debate y opinión sobre la figura del periodista, que yo creo que es algo de lo que también tendríamos que hablar, Aurora, ¿no? Sí creo, por ejemplo, ahí, y creo que en eso estaremos de acuerdo, que ha habido una desvalorización del producto periodístico, pero también de la figura del periodista. Es decir, a mí me gusta y me parecen muy interesantes iniciativas como las que he hecho asociaciones como la nuestra de la prensa de Sevilla, de jugar con la idea de dignificar la profesión del periodismo. Yo creo que es muy importante porque a día de hoy yo no percibo en la ciudadanía que se valore. Yo me acuerdo de esas cosas siempre cuando escucho lo del modelo educativo en sitios como Finlandia y dicen, no, es que allí la figura del maestro nacional está muy dignificada, muy valorada. Hombre, yo no digo que nos tengan que tratar como maestros, pero entiendo que los periodistas no estamos siendo valorados en lo que significa, en lo que supone nuestra profesión para, digamos, el ecosistema social. Es decir, nosotros tenemos una posición, y esto no es nada ni pedante, pero es verdad que tenemos una cierta posición en el sentido que jugamos un rol dentro de ese ecosistema. Y yo creo que ahora mismo está muy desvalorizado. No, por parte de las facultades, de la universidad, yo creo que tenemos un alto grado de compromiso. Creo que lo que tú has comentado al principio... Es verdad, a lo mejor hemos estado un poco metidos en nuestra torre de cristal, ¿no? Y sin mirar a la profesión, pero creo que ahora mismo sí hay una honda preocupación y está relacionado con lo último que tú has dicho también, ¿no? Con que creo que es una forma de dignificar la propia profesión. Una de las cosas que, por ejemplo, se ha intentado hacer desde la universidad, y además que es que ya estamos combinados a ello, es toda la regularización de las prácticas periodísticas, por ejemplo, ¿no? Mucho. Yo lo he vivido en primera persona. Me lo imagino. Desde el periódico. Sí. Y me parece muy bien, Se han establecido protocolos de actuación porque no podía ocurrir lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿no? Que muchas veces los alumnos en prácticas cubrieran puestos de trabajo porque volvíamos a incidir en la precariedad. Entonces, ahora hay una nueva visión dentro de la universidad que se aplica al periodismo, pero que se va a aplicar también a otros ámbitos y que por un lado, hablaba esta mañana con la directora del Servicio de Prácticas de la universidad, con Mar García Gordillo, me decía, por un lado tenemos que estar con las empresas, cuidarlas, pero por otro lado las tenemos también que educar. Y educarlas implica que, por ejemplo, lo que va a venir a partir de ahora van a ser practicum, lo que le llamamos una asignatura, que va a ser las prácticas que van a tener los alumnos. En este caso, en la facultad va a ser una asignatura optativa, pero va a implicar que van a ser 6 semanas de formación en las que el alumno va a tener que contar con un tutor y en las que el alumno va a tener que adquirir una serie de competencias, es decir, y va a tener que ser evaluado como una asignatura más. Y se van a tener en cuenta una serie de cuestiones, por ejemplo, que aquellas empresas que tengan expedientes de regulación de empleo no van a poder contar con estos alumnos en prácticas, ¿no? Me parece que es una manera de apoyar a la profesión y de mantener una buena relación con esas empresas de las que a ti no te gusta que yo hable. Pero es así, ¿eh? Ahora tengo una pregunta al respecto. De otra manera, ¿cómo las llamas? No, yo lo que digo es que no se puede hablar... ¿Por qué no te gusta que hable de Porque empresas? cuando hablas de la empresa ahí te noto un tono peyorativo. No es un tono peyorativo. El tono Hay un cierto peyorativo, prejuicio. lo puedes percibir por el comportamiento que tienen las empresas. Yo digo que en el periodismo... los periodistas no somos unas ONG y el periodismo no es una ONG. Naturalmente. Es decir, que esas empresas son necesarias, tienen que existir y ahí es donde van a ir a parar nuestros alumnos, los que estamos formando en la facultad. Pero lo que no me gusta es el comportamiento que están teniendo en los últimos tiempos, buscando exclusivamente la rentabilidad por encima de otras cuestiones fundamentales. ¿Pero por qué generaliza? Porque en general es lo que estoy viendo, porque te puedo poner casos, porque se está metiendo sectores ajenos a la comunicación que entienden el periodismo como otro sector más industrial. Yo digo que el periodismo no es otro sector industrial más, que hay que tener en cuenta que si se meten sectores ajenos, tienen que tener en cuenta que lo que están haciendo no son chupachus, son productos informativos que contribuyen a crear una opinión pública, que contribuyen
al sostenimiento o a ser un parámetro de la democracia. Entonces, esa mentalidad empresarial es la que a mí me gustaría que estuviera en más de una de las compañías que yo suelo analizar y que no veo. Hay algunos grupos que yo te puedo decir que sí a nivel europeo, como es el grupo, a lo mejor, Bertelsmann, que tiene un carácter, de hecho todo el capital está en manos de una fundación, tiene un carácter a lo mejor más social, fomenta la lectura, también porque le interesa, porque vende libros, pero hay otras compañías que están demasiado centradas solamente en la rentabilidad, en ser puro y duro negocio como si tuvieran un supermercado, y no, aunque tú has hablado del hipermercado de la información, tenemos que tener en cuenta que no es un supermercado esto, que no es una compañía de barcos, que no es una industria hotelera, es otro ámbito, y esto es lo que quizá me puedes percibir, que no te digo que no, como cierto tono peyorativo cuando hablo de las empresas, por el comportamiento, yo creo, demasiado ambicioso que tienen en la actualidad. ¿Tienen que ganar dinero? Sí. ¿Tienen que ganar dinero únicamente? No. Tienen que contribuir también con lo que hacen a conformar una opinión pública. Me parece correcto en la tesis, yo ahí la comparto. Y creo la función social del periodismo, y como tú dices también, yo creo que esto no es hacer tornillos, con todo mi respeto por quienes hacen tornillos. Sobre esas dos cuestiones y sobre la gente joven, la primera, hablabas, por ejemplo, de una iniciativa que es muy interesante sobre que no sacan prácticas en aquellas empresas con expedientes de regulación de empleo. En el caso de Sevilla, por ejemplo, prácticamente casi todas los tenemos. ¿La idea entonces no mandar a los jóvenes a hacer prácticas? Si pasara eso. Bueno, es ahora mismo en la situación en la que está la mayor parte de los grupos de comunicación. Imaginamos que en un momento dado esto va a tener un fin. Sí, pero que mientras tanto trabajadores, los estudiantes no irán a las empresas, ¿no? Ahí habría que llegar también a un acuerdo, porque por un lado los propios estudiantes son los que nos dicen que no quieren ir a esas empresas que tienen expedientes de regulación de empleo, pero también ellos mismos son los que quieren hacer prácticas. Sí, de momento lo que te cuento es la normativa. La normativa establece eso, es decir, hay una voluntad de no contribuir a la precarización, porque si alguien tiene un expediente de regulación de empleo es que no necesita a trabajadores, luego no le vamos a mandar a estudiantes en práctica. Esa es la idea. Ahora, ¿qué va a ocurrir en la realidad si resulta que esto se mantiene? Pues tendremos que ver a qué entendimiento podemos llegar. Yo no te puedo decir, no vamos a mandar, porque, por otro lado, los alumnos sí quieren hacer prácticas y, como te he dicho, va a ser una asignatura, va a ser algo dentro de lo que es su formación. Hablando sobre los jóvenes, quería también conocer un poco tu opinión, porque los vives y lo ves de cerca, sobre los jóvenes ahora mismo, precisamente ante esa crisis de la mediación, porque también observo una cierta contradicción. Muchos jóvenes rechazan, o digamos que determinados medios, básicamente los medios tradicionales, las empresas, pero luego la mayoría, por ejemplo, lo que estoy observando, que lo que quieren terminar y acabar trabajando en un medio tradicional. Es decir, ¿tú notas que le puede faltar o no espíritu emprendedor de emprender nuevos proyectos? Yo creo que ahora mismo también Internet nos permite un campo abierto a nuevas oportunidades, y que también hay compañeros que las están aprovechando y las están aprovechando bien, por cierto, pudiendo ejercer su libertad de la mejor manera posible. Y también podemos dar proyectos en positivo de gente que ha decidido aliarse. Estas últimas semanas ha salido el diario.es, que me parece un ejemplo reseñable, que tiene gente de esta misma facultad, de la Universidad de Sevilla, o bien está saliendo ahora Infolibre, que es un proyecto de antiguos compañeros de otros medios, despedidos o que se han cerrado sus medios, y que han decidido emular, por ejemplo, el proyecto de Mediapart en Francia, que son proyectos de calidad, o por lo menos de intentos de calidad, apartados digamos que de las fórmulas de financiación tradicionales. ¿Tú notas en los jóvenes también ese espíritu emprendedor, o al final todos queremos el mismo status quo? Bueno, por un lado, lo que les suele ocurrir es que están viviendo lo que yo creo que es un momento de transición. Lo estamos viviendo todos y ellos también. Entonces, siguen muchos con la idea, es muy curioso porque siguen muchos con la idea de trabajar en medios tradicionales, sobre todo cuando entran. Yo que doy ya clase en quinto de periodismo, bueno, pues en 5 años las cosas han cambiado mucho porque esto vamos a un ritmo vertiginoso. Entonces, por un lado, tienen esa idea de seguir trabajando en los medios tradicionales porque tienen referentes de medios tradicionales, pero se están dando cuenta de que la situación está cambiando. Entonces, por eso, algunos de ellos, no te digo todos, pero algunos de ellos cuestionan lo que está ocurriendo, se plantean la posibilidad de realizar sus propias iniciativas, pero tampoco saben muy bien la fórmula, como creo que
no la sabemos casi nadie. ninguno. Esos proyectos que tú dices son interesantísimos. Hay muchos nuevos y que... Porque fíjate que, mucho. volviendo casi al principio de la conversación, ahí estaríamos recuperando la calidad informativa a través de modelos diferentes, porque lo que está claro es que todo esto está cambiando. Por supuesto. Y que ahí sí coincidimos. Ahí completamente. En que los modelos tradicionales quizá nos tenemos que ir olvidando de ellos. Yo sí creo que el periodismo sigue siendo necesario, no creo, como ha dicho algún magnate, algún ejecutivo, que los periodistas y el periodismo esté muerto, no lo creo. No, en absoluto. Creo que está vivo y debe estar vivo, porque si decimos que el periodismo está muerto, tendremos que tener cuidado también. Yo siempre con digo, Aurora, que democrático. nosotros es como si nos hubiera caído un meteorito y éramos dinosaurios que hasta que no nos acordemos de que tenemos que convertirnos en lagartos no hay manera de que empecemos a cambiar. Pero yo quiero lanzar un mensaje optimista, siempre denunciando una situación. Lo que más denuncio es que si se van 8.000 periodistas a la calle, lo que hay que es dignificar la profesión del periodismo, pero lo tiene que dignificar la sociedad. Yo no hablo de empresa, hablo de la sociedad, que también tiene que haber una, no sé si esto será una palabra, una revalorización de la figura del periodista en la sociedad. Pero como te digo, creo que también por ser optimista, también estamos en un punto de partida y para la gente joven no es el sota, caballo y rey de los 4 o 5 medios que había. Hoy día un chico, hace 20 años, no tendría el dinero para montar un periódico. Hoy día se juntan 5 chicos de la facultad y terminan montando un portal informativo de escasa entidad si quieres, pero que puede tener su lugar en el ecosistema. Eso es una oportunidad y yo creo que es un momento que también deben de saber aprovechar. Y por terminar también con algo positivo ya, bueno, encontrar que esos proyectos que son muy interesantes se correspondan con un cambio de mentalidad de la sociedad, que la gente empiece a ver que el periodismo es necesario, que a lo mejor hay que pagar por cierto tipo de periodismo para que se mantenga, y por otro lado, has hablado, se pueden juntar 4 o 5 chicos, bueno, pues momento imprescindible actualmente de colaboración entre todos. Fuerza común que muchas veces nos ha pasado, demasiado fragmentada la profesión, muchísimo, muy dividida respecto a la universidad también, a la sociedad y a la profesión. Momento, creo que es algo bueno dentro de lo que es la crisis, momento decisivo para que nos unamos todos. Completamente, la abundancia no se hace, pero luego